Son las 7:33 y recibimos, como habíamos anunciado, al profesor Eduardo Darjan de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Señor Darjan, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Fernando, un gusto estar contigo. En los últimos tiempos he leído varios artículos suyos que giran en torno al tema de la comunicación en política. Lo he visto en El Comercio esta semana, pero también en un artículo un poco más grande publicado por la revista del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Católica y de PUC. En su artículo en El Comercio sostiene que el tema de la mala comunicación es un problema de comunicación. Suele en general permitir que se disimule que el problema no es la comunicación, sino el hacer bien las cosas de una manera eficiente ahora y con una visión clara de lo que se pretende hacer. Pero sostiene que pese a que usted desconfía de ese discurso sobre la mala comunicación, en este caso, con este gobierno, sí cree que existe ese problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que constata usted que está pasando con el gobierno presidido por Francisco Sagasti? Bueno, como consumidor de esa comunicación, no quiero decir que no haya problemas de otro tipo, ¿correcto? O sea, también hay problemas de gestión. Lo que digo es que si uno ve lo que viene haciendo el gobierno, lo que tendría que hacer, creo que uno puede poner, independientemente de todas las otras cosas, que hay un problema de comunicación, ¿no? Que podrían hacerse bastante mejor las cosas en la forma de comunicar las decisiones, la empatía, las instrucciones. Creo sí que desde que escribí el artículo algunas cosas están mejor, ¿no? Igual se pueden hacer críticas, pero creo que ha habido un cambio en estos días. Creo que la clarinada de alerta fue la mala conferencia de prensa en la cual las personas esperaban medidas y el presidente habló durante mucho rato, pasó a las preguntas y nunca llegaron esas medidas, ¿no? Me parece que ahí ha habido un pequeño terremoto interno que está llevando a que se preocupe más del tema, ¿no? Por supuesto, podemos seguir haciendo críticas y cosas, pero me parece que ese momento fue clave, ¿no? Una especie de presidente que piensa que porque tiene pues, un buen discurso, es estructurado, sabe cosas, va a poder comunicar bien, pero sabemos que muchas veces las cosas no van juntas, ¿no? Ahora, este problema se puede vincular también con el problema que los partidos en campaña tienen con el electorado. Hay una dificultad particular vinculada a la pandemia, pero usted hace notar de que hay una dificultad de otro tipo, que tiene que ver con la naturaleza de los partidos, con la forma y las motivaciones con las que se crean y con la falta de claridad de nuestro espectro político. Son muchos pequeños personajes buscando atraer atención en una elección que está muy abierta. Yo creo, sin embargo, que hay algunos candidatos que tienen mucha más capacidad de crecer y consolidarse porque hay un electorado que está de alguna manera más estructurado y va a elegir finalmente a alguno de estos candidatos. Pero al haber tantos candidatos y espacios por los que compiten, me parece que también estamos viendo un festival bastante triste de búsqueda de temas, ¿no? Buscar temas, buscar hashtags, mover Twitter, buscar que alguna gente te mueva, estar creyendo que esa es la forma de destacar. Y probablemente, y lamentablemente, esa sea la forma de destacar. Otro tema que está en los artículos que mencionas es que me parece que la esfera pública peruana, los medios de comunicación, también dejan mucho que desear, especialmente la televisión abierta, que todavía sigue siendo pues, un espacio de enorme llegada, para no mostrar una discusión más inteligente, de otro tipo de temas, ¿no? Es una televisión muy centrada en el noticiero, el escándalo o el escándalo político del domingo, y no tanto sentar como sucede en Francia, en Colombia, en diferentes lugares, en televisión abierta a un político a hablar 30 o 40 minutos, en los cuales vamos a conocer mucho más, va a bajar la guardia, va a tener que mostrar si sabe o no sabe de lo que está hablando, va a tener que pasar de los lugares comunes, especialmente si tiene un interlocutor inteligente al frente, ¿no? Eso yo creo que se ha perdido. La televisión peruana, en los 20 años que ha pasado desde la transición, antes era una televisión comprada por el poder corrupto, pero me parece que ahora lo que hay es una especie de renuncia, ¿no? Digamos también con las excepciones del caso, hay algunos casos que todavía hay, pero programas de conversación, de investigación, eso se ha perdido y me parece que es imperdonable, ¿no? Porque nos hace más vulnerable a lo que estamos viendo ahora, falsas noticias, problemas de comunicación de políticos, ministros, oposición, que tenga que hablar
con más tiempo, en forma más articulada y contarnos cosas de política, ¿no? Eso no hay. Tenemos que llamar la atención como sea, en un tuit extremadamente venenoso, buscando si es necesario salir sin mascarilla para llamar la atención, buscando agarrar cualquier tema para destrozar al rival y no hablando pues de temas grandes de campaña, ¿no? Que es lo que creo que frente a la situación que estamos uno debería escuchar más, ¿no? Ahora, todos esos recursos farsescos y teatrales han existido siempre en la política, ¿no? Desde la Roma antigua. Lo que es novedoso en nuestro país es el rol creciente de las redes sociales. ¿Cuánto cree usted que van a impactar finalmente en el electorado peruano, que tiene un porcentaje considerable de jóvenes que recurre a las redes como fuente principal de información o de desinformación? No lo sé. Como conversaba un poco antes, ¿no? Yo creo que sí hay algunos bolsones electorales que van a terminar decidiendo por alguno de estos candidatos para hacerlo más competitivo, el menos malo, el que se cree que puede llegar. Pero para hacer eso el candidato tiene que estar en un 6-7%, ser viable, ¿no? Existir. Y me parece que lo que se está jugando ahorita en redes es cómo lograr llegar a ese porcentaje, a tener 7-8%. Si el día de mañana Verónica Mendoza salta a 10, digamos, de repente se convierte en un titán en este panorama. Y si Johnny Lescano sube a 7, se le convierte en un rival fuerte contra Verónica. Y lo mismo en la derecha. Si los tres que están buscando ese espacio de derecha que ocupa el fujimorismo o que ocupaba antes, uno crece, de pronto mata a los otros, ¿no? Entonces creo que las redes van a ser importantes por eso, porque pueden ayudar a dar ese pequeño salto que luego transmita una sensación de que estás creciendo y puede llegar al resto. También hay que decir que yo veo a los políticos peruanos y a mucha gente muy obsesionada con el Twitter y las redes. No perdamos de perspectiva el tamaño todavía pequeño de lo que es una tendencia en Twitter, ¿no? Hay alguna gente celebra, soy tendencia en Twitter con 1500 tweets, ¿no? Y sin contar que muchos de esos son tweets pagados, ¿no? Entonces creo que también hay que tener mucho cuidado en creer que las redes son la realidad del país o son la realidad de lo que está moviendo, ¿no? Acá habrá que ver cómo dialogan estas cosas con las encuestas. Pero me parece que ante la ausencia de otros medios de campaña, ante la ausencia de identidades partidarias, las redes se están convirtiendo en un espacio donde se está peleando esa posibilidad de ser visto como un contendiente para llegar a segunda vuelta. Ahora, una cosa que me ha llamado la atención leyendo los planes de gobierno es que el tema de la pandemia es relativamente menor. Es cierto que han sido quizás pensados antes de que haya el riesgo de la segunda ola, durante el momento en que se pensaba que estábamos saliendo poco a poco de este problema. Y ahora nos damos cuenta de que no es así. Y muchos de esos planes entonces han quedado desfasados. Pero ¿cuál es el elemento que usted cree que va a marcar más al elector a medida que nos acerquemos el mes de marzo, digamos, a la jornada electoral? Yo, bueno, en eso soy más clásico, ¿no? Yo creo que el tema de redistribución y cómo es la relación entre Estado y sociedad y este tema básico que divide izquierdas y derechas se va a hacer importante. Me parece que es un tema que siempre se politiza. ¿Cuál es el tema básico, perdone, cuál es el tema básico que divide izquierdas y derechas? Tiene que ver con redistribución, qué tipo de relación se va a establecer entre el Estado y las personas, los impuestos, impuesto a la riqueza o no impuesto a la riqueza. Me parece que ese es un tema que no siempre es que está que la gente sepa ideológicamente yo soy de izquierda, yo soy de derecha, pero sí es un tema que politiza y que generalmente en las últimas elecciones alguien ha acaparado y ha usado para cuestionar el modelo económico y otros han dicho yo me paro de este lado y voy a defender ciertas cosas del modelo. Y en el medio pues hay un poco de todo, ¿no? Muchas veces hemos visto con García en su momento que le rindió fruto ser el medio crítico, ¿no? Estoy a la mitad, soy más crítico que Lourdes, pero soy menos crítico que Ollanta, ¿no? Y creo que ese tema sale. Otro tema que a mí me sorprende que no salga, le soy franco, porque yo esperaba que salgan las elecciones pasadas, es la delincuencia y mano dura. De alguna manera el fujimorismo lo ha usado antes, ¿no? Es un poco la idea de que el fujimorismo puede tener un discurso de mano dura hacia la criminalidad, pero no se ha politizado en lo que uno pensaría que se puede politizar. No sé si esta vez Urresti puede aprovecharlo, pero es un tema que tengo más dudas que certezas. Ahora, y algo que también que es difícil pues, de establecer y que es lo que hace interesante la elección peruana, creo, es que si eres viable, si estás entre los 4 primeros,
de pronto es como una especie de primera vuelta informal, ¿no? Cuando ya entras a marzo, comienzan a concentrar voto aquellos que dicen, bueno, ya me quedaron estos 4, hacia el final de marzo, primera semana de abril, ya tienes que escoger entre ese. Entonces creo que también va a importar mucho qué tanto puedan ponerse en vitrina esta capacidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Soy tu mal menor, ¿no? Suena feo, ¿no? Suena pues, bien lamentable, pero mira, frente a lo que hay, yo soy el que te puede garantizar un poco de esto, un poco de lo otro, y te convenzo que vengas hacia mí en estas últimas 2 semanas, donde una parte considerable de personas decide el voto, ¿no? Entonces, creo que eso ya es más coyuntural. Veremos qué temas han quedado, a quién le han salido escándalos. Esa es otra cosa, ¿no? Con estos tan débiles, las personas, pues un escándalo feo te puede terminar de enterrar, ¿no? Claro que sí. Hay otro tema que parecía iba a tener mucha importancia, no sé si se ha ido apagando relativamente, que es la propuesta de una nueva constitución y concentrar todas las ilusiones y todos los males del país en un cambio de constitución, sea por la vía de una asamblea constituyente u otra. Pero ese tema, ¿cree usted que va a seguir jugando un rol divisorio en las elecciones? Creo que no tiene el impacto que cree la izquierda de Verónica Mendoza que debería tener. Me parece que ellos intentan politizar el tema, y es interesante porque eso marca a veces la diferencia con candidatos más populistas, en el sentido de que están buscando temas que interesan a la población, ¿no? Que ellos como que tienen ese tema, es parte de su ideario, y lo lanzan y lo ponen como principal. No creo que tenga esa importancia, pero creo que en el camino que viene puede ser una señal de cambio que puede atraer a ese electorado molesto, crítico con el sistema, ¿no? Sin embargo, también hay que decirlo que hay otros que plantean ese tipo de reforma constitucional, pero de una vertiente ideológica muy diferente, y mostrando pues cosas que tienen que ver más con el fusilamiento de los corruptos, la mano dura. Entonces se mezclan muchas cosas en la propuesta de cambio constitucional. A mí no me sorprendería que del lado derecho haya también alguien que comience a hablar de cambio de constitución, a diferencia de lo que ha sido normalmente esa derecha más popular, ¿no? Populista, que generalmente ha defendido la Constitución, como es el Fujimorismo. Pero no me sorprendería que pues, un Urresti o alguien de ese tipo comience a hablar también de... Los hay, que están camino a eso, efectivamente. Los hay. Muchas gracias, Eduardo Darján. Repito que usted es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Católica y nos ilustra cada semana buscando darle racionalidad a un universo político que con frecuencia uno ve más bien desde el punto de vista del caos. Muchas gracias, muy buenas noches. También, ¿no? Porque eso mueve muchas cosas. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos con el responsable de Cáritas, la organización de ayuda social de la Iglesia Católica. Vamos primero a una pausa.